¿Podemos leer las 4 quintillas que se refieren? Diciendo aquesto al convento de Santo Domingo lleva su amada imagen Sarmiento, cual carro de otra arca nueva y urna de mejor sustento. Llama al sacristán y avisa, le dé un padre religioso, que diga luego una misa sobre el simulacro hermoso que trocó su llanto en risa. La ceremonia acabada y la oración que le dice la iglesia por Dios guiada a la imagen que bendice y el agua bendita echada, a cuya rara verdad, grave rostro y majestad, echando la bendición, título y advocación, le dé de la caridad. Esto lo dijo Fray Pedro Beltrán, que por eso nuestra Virgen se llama de la Caridad. Y él dice que el primer milagro que hizo la Virgen fue el que no le gustaba a la señora de Sevilla que la compró y la rechazó. Y gracias a eso, Sarmiento la cogió y le da. Seguramente que ese es el primer milagro. Si no, hoy no estaríamos hablando de la Caridad. Y el agua bendita echada, hemos escuchado. Pues vamos a proceder a bendecir esta imagen para que quienes descansen su mirada en ella se sientan siempre confortados en el amor infinito que Jesucristo nuestro Señor nos ha regalado, ofreciéndonos a María, Caridad, como Madre. Derrama, Señor, tu bendición sobre esta imagen, para que quienes pasen junto a ella experimenten la protección materna de la Virgen de la Caridad y se sientan cada vez más atraídos al corazón de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como suele ocurrir, cae más en el que bendice que en el bendecido. Buenas noches, señoras y señores. La Asociación Sanluqueña de Encuentro con la Historia y el Arte va a proceder a la presentación del libro La Caridad Guzmana, la epopeya de Sanlúcar de Barrameda, obra de Fray Pedro Beltrán, años 1676-1632, fraile dominico con la historia, que residió aquí en el convento de Santo Domingo de Guzmán. Nos sentimos muy satisfechos por haber finalmente logrado la edición completa de este libro tan importante y rico para la historia de nuestra ciudad y de nuestra bendita patrona. Nuestra asociación marca con esta obra un hito muy importante en el patrimonio cultural, histórico y religioso de Sanlúcar. Muchas gracias por la presencia de todos en este acto tan importante para nosotros. Muchas gracias. En la quintilla que hemos podido escuchar después de la bendición del azulejo con la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, patrona nuestra, Fray Pedro decía, refiriéndose al lugar de la bendición, al templo, y en su templo, que desprecia al de Apolo Piquio en Grecia y en hermosura le gana al Éfeso de Diana y a los de Roma y Venecia. Se refería a este templo, ¿vale?
Por lo tanto, no podría ser en otro lugar más que en este marco en el cual vivió el autor Fray Pedro dominico y en el cual se produjo el hecho de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad. Aquí, por primera vez, recibe el nombre, se le bautiza con ese acto de bendición, se echó agua y se le bautizó a aquella imagen con la advocación de la caridad. Por lo tanto, os doy mi más cordial bienvenida a esta casa cuya belleza ya cantaba Fray Pedro de Beltrán. Estamos de enhorabuena porque recuperamos un patrimonio escrito que pertenece a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y digo estamos de suerte porque hace 3 o 4 meses también aquí presentamos la restauración de otro patrimonio escrito, tesoro precioso, que son las reglas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar de Barrameda de 1616. Sanlúcar, entre su vasto patrimonio, tiene un patrimonio que yo lo llamo el hermano menor, porque no se le hace mucho caso y se le debiera hacer, que es el patrimonio documental archivístico manuscrito. Aquí hemos tenido obras inéditas como la obra de San Juan de la Cruz, ¿vale?, que se conoce como manuscrito de Sanlúcar de Barrameda. Tenemos el archivo de la Casa Ducal, inédito, uno de los archivos más importantes de España y de Europa. Hemos recuperado, reitero, como os he dicho, aquí es patrimonio de la parroquia, pero patrimonio de todo Sanlúcar, esas reglas de 1616, y hoy recuperamos para Sanlúcar esta obra de Fray Pedro Beltrán dominico. Es inédita la edición porque es la primera vez que se recoge la obra al completo, además con un aparato crítico que ha llevado a cabo pues nuestro insigne paisano sanluqueño, don Manuel Romero Tallafigo. Sin más, no me voy a alargar más, doy la bienvenida al excelentísimo señor obispo de esta diócesis, don José Rico Pavés, a don Manuel Romero Tallafigo, a don José Romero Tallafigo y a don José Luis Barrero por representar a aquellas instituciones que han sido mecenas. Llevar y recuperar una obra como esta necesita dinero, no nos engañemos. Igual que recuperar las reglas de 1616 del Rosario. Ya sé que me vais a matar por lo que os voy a decir, porque son personas muy discretas. Todo lo hacen a la sombra, sin que nadie se entere, pero ya es hora que públicamente digamos que detrás de esas recuperaciones de patrimonio, ¿vale?, hay gente concreta como ellos que respaldan esa recuperación del patrimonio, privadamente y lo mejor, desinteresadamente. Eso es lo mejor, de forma privada y desinteresada. Sanlúcar le tiene que agradecer muchísimo a aquellos que apoyan estas actividades de recuperación de un patrimonio valiosísimo que es nuestro. Saludo al hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, patrona de nuestra ciudad, don Esteban Chacón
a mi compañero don Francisco y hermanos diáconos, al delegado de Cultura y representante de la Corporación Municipal. Sin más, sea bienvenido y disfrutemos, que de seguro está garantizado el disfrute de este acto. ¿Esto se entiende? No se entiende, ¿no? Bien, delante de este ángel, que está aquí, yo me acuerdo cuando chico, en el año 47, con don Gabriel, veníamos todos los niños los domingos a misa y a mi clase le tocaba exactamente ahí. Y yo mirando a estos ángeles toda la vida, cuando me he imaginado un ángel, siempre me han salido los ángeles de Santo Domingo. Ahora ya de mayor me pregunto si son querubines o serafines, porque los dominicos son querubines y los franciscanos serafines. Los dominicos es el razonamiento, es la doctrina, es la lucha por la fe, y van con una espada. Y los serafines, que son los franciscanos, la pobreza, el amor a las flores, el espíritu franciscano. Yo no sé si son querubines o son serafines, pero si Dios hubiera puesto un serafín en la puerta del paraíso, cuando expulsó a Adán y Eva, hubiéramos entrado otra vez todos. Si hubiera puesto un querubín, que fue lo que puso, no entró nadie. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a redimirnos. Por tanto, delante de estos ángeles, a mí me emociona. Porque yo desde niño, desde ahí he vivido a estos ángeles. Son impresionantes, una enseñanza. Bien, y con este preámbulo paso a dar brevemente los agradecimientos. Primero a la imprenta Santa Teresa. Creo que ha hecho un libro muy bonito. A la maquetadora Mariqui Romero, que con todo esfuerzo, este libro lo teníamos que haber presentado el 6 de julio, pero ha sido tan complejo poner una columna de versos que hubiera sido el doble. Poner una columna de versos con dos márgenes amplios al lado hubiera sido un libro impracticable, feo. ¿Cómo ha conseguido meter que uno tenga la sensación de que tiene el manuscrito que está en la Biblioteca Nacional en las manos? Gracias a Mariqui. Gracias también a la aportación de fotografías e imágenes. Jurado, Óscar, en fin, todas las fotografías que aparecen. Gracias también a don Manuel Ramos, que va a ser el que va a hacernos como lo que escribió Fray Pedro Beltrán, habla a los ojos. Gracias a él vamos a convertir lo que habla a los ojos en lo que habla a los oídos. Qué misterio el de la escritura, ¿verdad? Que ahí inerte en una tinta pueda convertirse en palabra. En aquel entonces no existía la televisión, la gente disfrutaba por las palabras. Y vamos a ver hoy, recitando a Fray Pedro, cómo realmente una justa literaria en que él hablaba, en que él predicaba, se convertía en un verdadero gusto y placer. Lo vamos a ver. Gracias, por tanto, a ti, Manuel Ramos. Gracias a mi hermano Joaquín, que me ayudó en la corrección. Me resolvió un problema muy bonito, que al séptimo duque le llamaba el nono duque. Y yo decía, ¿pero cómo va a ser el nono duque si el nono duque no lo conoció Fray Pedro Beltrán, había muerto antes? Y él, buscando y buscando, me dice, no, es que el séptimo duque es un número impar, es un none, pares y nones. Y por eso Fray Pedro pone el nono duque. Y eso, mi hermano Joaquín se llevó una mañana y ha estado siempre ayudándome mucho. Gracias a la Hermandad de la Caridad, en la persona de su hermano mayor, porque ya en el año 92, ya la Hermandad me encargó a mí este trabajo. Empecé a escribirlo a máquina. Vino el ordenador y ya la máquina no me escribía, no me servía. Porque yo no puedo entregar a la imprenta hoy día un escrito a máquina para que yo lo pase. Con lo cual esto ya después les diré. Por tanto, muchas gracias a la Hermana de la Caridad porque me encantó este trabajo. Muchas gracias a la Fundación Barrero, a la empresa Frutalla y la familia Romero Millán por su aportación económica. No han escatimado nada en que este libro quede como una joya de San Lucas. Es que el papel, el mejor papel, es que los márgenes, que hayan márgenes,
la fotografía en color. Son 14 cantos, que cada canto lleve un color, de modo que la persona cuando diga el azul, inmediata. O sea, no han escatimado nada. Y esto me ha dado muchísima alegría. Y muchas gracias a nuestro obispo de Asidonia, Jerez, don José Rico Pavés. Él conoce muy bien los Santos Padres. Y este libro es maravilloso. Lo que él habla de los santos, o sea, es una maravilla de simbología. Ya os he dicho, en aquella época no existían los programas de televisión ni nada. Era lo que entraba por el oído. Y realmente leer a este Fray Pedro, y lo van a oír ustedes, es importante. Bien, este es un manuscrito que yo he tocado con mis manos para ver las palabras que cuando lo han encuadernado a veces cierran el margen y no se ve el final de un verso. Y tuve que ir a la Biblioteca Nacional a encontrar, aunque muchas veces por la rima se ayuda mucho. Bien, en este libro sabemos que es de Fray Pedro Beltrán, porque un fraile cuando murió Fray Pedro escribió con su mano, que es distinta, la caridad guzmana. Escribíala el padre Fray Pedro Beltrán de la Orden de Santo Domingo, escribíala, luego estaba escribiendo. Y es que él se murió escribiéndola, porque hay notas en blanco. Él puso glosa y no... O sea, él estuvo toda la vida. El duque murió en 1615. Si hubiera vivido el duque, se lo hubiera editado. Él lo manda a caligrafiar, pero las notas al margen para aclarar los términos, para aclarar de dónde saquen la doctrina, él lo escribe a mano. Luego él estuvo toda la vida. Y este hombre se murió el duque y por lo que sea nadie le editó el libro. Tuvo que venir Barbadillo en el año 48 y editaron 3. Y yo sé por qué se cansaron. Porque yo también he tenido la tentación del cansancio. Es un libro impresionante de largo, pero es muy rico. Fíjate, nuestro Fray Pedro nació en 1575 y murió en 1632. En el libro explico cómo he deducido yo la fecha. Se quedó con las ganas de publicarlo. El último milagro que él refiere es el de 6 de enero de 1615, un día de Reyes, que el aceite surgió y lo cuenta él. El último milagro, en 1615. Luego eso que dicen de que lo escribió en 1612, aunque lo vean ustedes, eso no es verdad. Porque no se habían leído todo el libro. Y el milagro este de 1615 es el último. Y se quedaron en los primeros cantares. O sea, este hombre estuvo contando milagros todo el tiempo. Bien, hoy se cumplen los propósitos gracias a la Asociación Sanluqueña de Amigos de la Historia del Arte. Y este año 2024 será importante. Y los que lo hemos hecho con la sensación de que hacemos una obra que se va a citar continuamente, que los pregoneros van a citar, que hasta los de la colonia cualquier día, cuando vean la descripción que se hacen de las verduras, van a poner en su publicidad lo que dice de las verduras de Sanlúcar este hombre. Los pescateros van a hacer lo mismo, los viñadores van a hacer lo mismo. Aquí en este libro hay hasta un pregón de la manzanilla, perfecto. Además con una poesía de alta calidad. Tanto que, fíjense ustedes, él le dice al duque: señor duque, usted ha construido la Basílica de la Caridad, un templo de piedra, muy valioso. Pero yo he construido un templo de metáforas y palabras que será eterno. Porque hoy día leemos a Virgilio. Virgilio nos habla a los ojos. Y yo, una de las cosas que les recomiendo en este libro, que cuando lo lean, no lo lean con lectura muda, que lo lean pronunciándolo. Porque entonces verán la belleza. Porque este hombre a veces no pone coma, dirán, aquí Manuel Romero no ha puesto coma. Yo no he puesto coma. Cuando me gusta una mayúscula rara, hagan ustedes énfasis de voz. Porque entonces las reglas de ortografía eran para una lectura no muda. Saben ustedes que San Agustín se admiraba mucho de ver a San Ambrosio, que San Ambrosio cuando leía no movía los labios. Luego en la época de San Agustín todo se leía en voz alta. Pues este libro hay que leerlo así en voz alta, porque las reglas de mayúsculas, comas y esto es para leerlo en voz alta. Fíjense ustedes cómo lo dice: con ellos labro, señor duque, un templo que aunque en valor no puede al vuestro igualar, pero puede eternizar su arquitectura y labor. Fíjense ustedes que estamos en Santo Domingo y el templo que construyó Fray Pedro lo podemos traer aquí o podríamos haber hecho en cualquier iglesia de San Lucas. El poder de la palabra y de la escritura. Bien, este hombre dice que lo hizo por obediencia al duque, el libro,
Tanto que él dice, siempre es de un defecto, gran disculpa o no obediencia. Dice, si mi libro es defectuoso es porque lo hice por obediencia. Todo es porque él dice que es un religioso dominico en un coro sin destreza de canto llano enfadoso. Es decir, que este hombre declamaba bien, pero debía de cantar más. Porque que hable del gregoriano como enfadoso quiere decir que no le gustaba el canto. Ahora, la palabra es musical, lo van a ver ustedes. Bien, ¿por qué? Ahí en el libro también me van a ver ustedes la partida de bautismo, la partida de bautismo de Fray Pedro. El miércoles 28 día del mes de junio, víspera de San Pedro, le pusieron al niño Pedro, porque el siguiente día era San Pedro, de 1570, yo, el licenciado Bernardo Luis, cura del Sagrario de la Santa Iglesia de Sevilla, bauticé a Pedro, hijo de Juan Beltrán y Leonor de los Ángeles, qué nombre más bonito de madre, Leonor de los Ángeles. Fueron padrinos Diego Pinelo y Luisa da Costa, vecinos de esta collación. La collación era un barrio donde todos bebían del mismo pozo, todos se enterraban en la misma iglesia. Eso era una collación, que hoy día es otro concepto. Bien, este León Pinelo es de la familia de los Pinelo, que tiene una capilla en la Santa Iglesia Catedral. Genoveses, como los Tallafigos somos, de ascendencia ¿no? Pinelo. Y el escudo tiene una espiña, que es un templo, porque se hicieron muy ricos estos genoveses, se hicieron muy ricos. Bien, pues para que relacionen ustedes, cuando vayan ustedes a Sevilla y vean la casa donde está la Real Academia de Buenas Letras, la casa de los Pinelos, por ahí vivía Fray Pedro, porque sus padrinos fueron pineros. Bien, este fraile fue poeta, está claro, procurador, esto es muy importante. Yo me veo al procurador yendo a la lota de Bajo de Guía y hablando con los pescadores, porque lo que habla del pescado no se puede entender si no hablaba con la gente de San Lucas. Este hombre además era padre maestro, no era padre presentado, ni era un simple fraile, era padre maestro, y yo voy a explicar de todo esto. Y aquí ejerció como procurador en el convento de Santo Domingo. Fray Pedro vivía en este inmenso convento de Santo Domingo, que el convento de Santo Domingo llegaba por toda calle Santo Domingo hasta San Francisco. Cruzaba y se venía por la calle Bolsa y cogía la calle de la Mar y toda la huerta. Y ahora ustedes se van a fijar cada vez que pasen por la calle Santo Domingo, como la acera de la derecha, según se va para San Francisco, están los grandes casones de los cargadores. Y los de la parte izquierda son casas normales, más normales y corrientes. ¿Por qué? Porque ahí estaba la huerta y cuando se desamortizó se construyeron casas. Y no se construyen las casas en el siglo XIX con el lujo y esplendor que tienen las del siglo XVI y XVII. Esto también es patrimonio histórico. Bien, este hombre, por tanto, sacó versos desde la huerta de arena repleta de cuadras, gallineros, frutales. Él habla de los frutales un montón. Y sombras de parras. Una gran manzana comprendida entre esas calles que os he dicho. Desde una botica conventual. Porque él, con esto de los milagros, nos hace una historia de la medicina, de los boticarios, de los barberos, de los físicos, de toda la sanidad de San Lucas, del médico que no iba en un coche, sino que iba en un mulo, que seguramente dejaba en la calle un mulero, y llamaba a Cristóbal Colón, que cosa esto del siglo XIX, de quitar a una calle tan bonita como era la calle Mulero, que mi madre decía la calle Mulero, y yo todavía sigo diciendo la calle Mulero, nunca digo la calle Cristóbal Colón. Porque entonces los médicos para trasladarse o iban en un muro. Todo eso lo dice aquí. Desde esta botica conventual aquí emplazada, como en Santa María Novela de Florencia. Yo cuando estuve en Florencia me acordé de Fray Pedro Beltrán, porque allí la botica del convento dominico es un monumento turístico. También bebió de la botillería y de la despensa. Habían 80 frailes aquí comiendo y bebiendo, todos los días. Este hombre tenía, así conoce tanto San Lucas, vio el frontón, conoce todas las casas de San Lucas, los niños jugando en los pozos, los niños jugando, es una cosa maravillosa. En este convento había una escuela conventual, la Escuela de Artes y Sagrada Teología. Escuela de Arte no quiere decir de escultura, no. Las artes que se aprendían entonces eran gramática, saber utilizar bien las reglas de la sintaxis,
la lógica, saber razonar bien, la retórica, el arte de persuadir. Y yo creo que él era retórico. Porque aquí los niños de los institutos de San Lucas debían de aprender lo que es una metáfora, lo que es un sineto, que es lo que es una anáfora, esos recursos literarios tan bonitos en este libro, con términos sanluqueños, con términos sanluqueños. Bien, luego estudiaban la ciencia del número, la aritmética, la ciencia del número en el espacio, la geometría, la ciencia del número en el tiempo, la música. La música era una asignatura fundamental. Y la ciencia del número en la astronomía, fíjense ustedes como siempre el día de la Virgen del Rosario está oscuro. Hay números también en la astronomía. Esas eran las artes. Y este hombre era maestro de esas artes. Luego, este hombre también participaba en justas y concursos literarios. ¿Y de dónde saca yo esto? Pues lo he sacado de otro libro que él escribió en que él dice: el que a la iglesia mayor, se refiere a la catedral de Sevilla, y a las monjas cada rato les hace coplas que cantan de versos largos y cortos. Es decir, las monjas, las pobres, celebraban una fiesta y no les podían poner una película. Y entonces, ¿qué? Recitaba versos. Y con ese ingenio y esa gracia que tiene este hombre. Bien, y en el libro está actualizado en medicina. El último libro que se escribió de medicina del siglo XVI, él lo tiene. Tiene hasta un libro en latín que dice de Pistibus, que se escribió en toda Europa describiendo los peces del mundo. Yo lo he aportado ahí. Y este hombre, ¿cómo tenía tanta biblioteca? Muy fácil, la tenía aquí en el convento, estuvo en una escuela, pero además cogía el barco luengo que salía debajo de guía, con 6 remeros y un leme que era el que guiaba a los remeros, y tardaba 10 horas en llegar a Sevilla. Salía por la mañana, llegaba a Sevilla por la tarde. Se iba a la biblioteca de San Pablo, leía, y ven ustedes, se puede reconstruir en este libro la biblioteca que tenía Fray Pedro. Bien, ¿por qué les llamo yo a este libro una epopeya? La epopeya de San Lucas. Señores, lo mismo que Cádiz, esto me lo ha dicho Manolo Ramos, me lo ha dicho a la entrada, dice, pues no anoche, estábamos hablando. Lo mismo que Cádiz dice que su fundador fue Hércules, Sanlúcar puede decir que su fundador fue Noé, el patriarca Noé, el del diluvio universal. Patriarca Noé, según la Biblia, fue el inventor del vino. Tanto que si van ustedes a Sicilia, a la Basílica de Monreal, verán que lo he reproducido ahí en el libro. A Noé debajo de una cepa con una copa, exprimiendo el racimo y echándolo en la copa. Y así inventó el vino. Fíjate qué bonito la invención. O sea que es el concepto que tenían en el siglo XVII de que San Lucas había sido fundador. Ojo, la misma autoridad histórica tiene lo de Hércules que lo de Noé que estoy diciendo. Si están hablando ustedes por razonamiento. Estoy hablando por razonamiento. Bien, por tanto, ¿por qué es una epopeya? Porque lo mismo que, por ejemplo, Virgilio en la Eneida hace el viaje de Eneida desde Troya hasta fundar Roma y se habla del destino. Fray Pedro habla desde la fundación de San Lucas, de cuando Noé llega al barrio alto, llega al barrio alto y coge con 12 hombres vestidos, que serían los concejales de blanco, 2 bueyes, los unce, de plata, no me sale la palabra, y empieza a trazar la muralla. Y cuando llega a la puerta de Rota, levantaba el arado y lo apoyaba. Llegaba a la puerta de Jerez, levantaba el arado y seguía. Llegaba a la puerta, hizo la valla y celebró un sacrificio, porque cuando se fundaba una ciudad se hacía un sacrificio a los dioses, y hizo el sacrificio, dice de Fray Pedro, en el mismo sitio que está actualmente el altar de la Caridad. Tanto yo que después de haber leído a Fray Pedro, cuando veo la misa del día 15 de agosto, que procuro no faltar ningún año, yo veo saltar y me estoy acordando de Noé. Y usted, yo soy historiador, sé lo que es la historia racional, pero aquí en mi cerebro, en todo lo que pesa mi cerebro, la razón es una telita que recubre el cerebro. Toda demás masa, todo es sentimiento. El famoso mito y logos. Y por eso este libro crea San Luis aquí. Yo cada vez quiero más a mi patria después de haber leído este libro. Bien, este hombre, si usted que Eneas va por el infierno,
Tanto que después Dante cogió a Ovidio para que le acompañara en la Divina Comedia por el infierno, porque Ovidio lo conocí, Ovidio Virgilio. Pues aquí también se baja al infierno. ¿Y cómo baja al infierno en esta epopeya? Porque está hablando la profecía, una profecía en tiempo de que profetiza que en San Lucas vaya a llegar una virgen que va a hacer muchísimos milagros. Y eso lo oye la herejía. Entonces la herejía baja a los infiernos y le dice a los demonios: hay que ir a la tierra y eliminar todos los bosques, que no haya madera para que no se pueda hacer la Virgen de la Caridad. Pero dice Fray Pedro, pero llegó Dios con su decreto divino y taponó la puerta del infierno. Luego, en este libro, verán ustedes cómo Fray Pedro, Pedro Rivera Sarmiento sube al Templo de la Fama 2 noches y recorre toda la historia del mundo bordada en tapices. Habían 1000 doncellas bordando en el Templo de la Fama, bordando la historia. Sube al cielo. Luego la muerte en un carro pasa por San Lucas tirando flechas de un sitio para otro, y al que le tocaba a la China se moría. Pues la Virgen pudo con la muerte y lo va contando. Y él termina todo en ese acto que después nos va a declamar muy bien Manolo Ramos, en que un átomo encendido cayó del cielo, inundó esa luz la plaza del Cabildo actual, se incendió el aceite que estaba apagado de la lámpara de la Caridad, empezó a manar el aceite y la gente a curarse. Fíjense ustedes, eso del átomo, él dice el átomo encendido. Dante decía que como los que él veía en el cielo, como no había venido el juicio final, estaban solamente con el alma, y para Dante las almas en el cielo son puntos luminosos, y un punto en geometría no tiene ninguna dimensión, pero puntos luminosos que dice Dante que hacen este giro. Pues bien, cayó del cielo, eso inundó a San Lucas de la Caridad. Bien, en el canto primero, y ya empezamos, es el canto de San Lucas. Fray Pedro, fíjense usted cómo dice que la Virgen de la Caridad fue un barco que llegó por el mar a San Lucas. Fíjense usted de la conexión de la Caridad con el mar. Cuando se coronó junto al mar, los fuegos artificiales se celebraban junto al mar. El santuario de la Caridad, hoy basílica, entonces se veía el mar. Pues él dice que la Virgen llegó a San Lucas como una poderosa nave, artillada arriba, cargada de aceite y pan. Falta solamente el virus. La toca de la Virgen al viento era su vela. Su lastre, 1.000.000 de milagros. Sus cables, el cabello rubio de la Virgen. Su piloto, el niño que portaba en sus brazos. Y por timón, guarda y soldado, el sarmiento del capitán Pedro Rivera y Sarmiento. Aquí en San Lucas se hizo. Bien, esta es una ciudad, como ven ustedes, dice él que luego el mar, para que haya todo sustento sobrado, arroja sobre su playa más linajes de pescado que tiene flores Pancaya. Pancaya en la literatura de su época era un sitio donde había muchas flores. Entonces, y él habla, por ejemplo, dice el barbo, fíjate qué cosa más bonita, que imita al turco sin barba y con 2 bigotes, 1 y 2. El barbo, cuando ustedes lo miren en la plaza, pues mírenlo si es. El róbalo de cristal, la pentarroja de jaspe, la azul sardina, la regalada corvina, la inconmensurable ballena, la lasciva murena, la morena, y el atún en que se halla, dice Fray Pedro, vaca, ternera y tocino. Y ustedes las variedades de atún. Él llama, por tanto, al atún la vaca del mar. Y les leo unas quintillas antes de esto, que dice aquí: dale el mero regalado al camarón colorado, el desabrido cazón con el sábalo glotón y el calamar plateado. Habla de la anguila. Dale a su tiempo la anguila a quien el mar atribuye la envidia como polilla, porque de los peces huye y así desova en la orilla. Porque es envidioso y no quiere desovar con los peces, desovar en la orilla. Esto tenía que hablar con los pescadores, porque un fraile que estudiaba retórica y que cantaba en el coro, si no hablaba con los pescadores de San Lucas, señores, esto no se puede decir.
Pero mire, le voy a decir lo del pulpo, que es muy bonito. El pulpo, que aunque le ayuda con 1000 brazos la ocasión, porque vive los brazos que tiene un pulpo, entre la arena a menudo, de miedo del camarón, tiene miedo del camarón el pulpo, tiembla y 1000 colores muda. Esto lo tuvo que decir un pescador de San Lucas. Porque ¿quién conoce el comportamiento del pulpo? Bien. Y cuando hablan, fíjate usted, para ensalzar a San Lucas, les voy a leer, por ejemplo, al ajo le llama descortés. ¿Por qué el ajo es descortés? Porque tiene la tierra en cabeza y los pies para arriba. Fíjate usted lo que dice del ajo. Allí, el ajo descortés, en los navazos de San Lucas, hace la naturaleza de trepar, puesto del revés, en la tierra la cabeza y hacia el cielo los pies. ¿Y qué dice del melón? Pues se van a quedar usted impresionados. Del melón, verán ustedes, aquí está. Así. Dice, aquí las nueces melladas nacen vestidas y armadas, y el melón, a quien sin duelo le escribe en la piel el cielo, es decir, la rajita que tiene el melón es escritura. ¿Qué le escribe el cielo al melón? Que morirá hecho tajadas. La palabra tajada, un sanluqueño, una tajada de melón. Bueno, ya no les digo más, pero mira lo de la breva. Aquí la breva doncel, el cielo con su pincel, como el cíclope, que nada más que tenía un ojo. Valiente se puso ojo en la frente para que llorase miel. Yo me acuerdo de chico cuando subíamos a las huertas del barrio alto y nos poníamos a coger brevas. Y ese olor a higuera es un olor de los campos de San Lucas, que ya ha desaparecido. Olía, en vez de a gasolina, se olía en el barrio alto a brevas y a higos, a higueras. Bien. Luego, como estamos, sobre todo, esta es una tierra de manzanilla, fíjate usted de lo que dice de la vid, qué cosa más bonita. Fecunda vid nunca escasa, por quien tiene el hombre en casa, cuando uno tiene el mosto y vino en la cuba, vinagre, pámpano y uva, leña, agraz, arrope y pasa. Fíjate usted que el agraz era el zumo de la uva verde y se empleaba para adobar el pollo, lo digo para la gastronomía de San Lucas. El adobe de esto. Y luego habla del agraz. El agraz es cuando el pámpano está blandito, el zumo que echa también lo empleaban en cocina. Hoy día todas las cosas nos venden químicas y cosas, pero en aquel entonces aprovechaba la vida. Pero fíjate de lo que dice de la uva. Y bien, pues ahora pasamos al segundo capítulo, que es la aparición de Rivera Sarmiento. Hay un momento en que aquí se abandona la poesía y él se hace cronista y va poniendo la fecha de cada acontecimiento perfectamente. Por ejemplo, el milagro del átomo, él lo pone perfectamente, él lo va a leer después. El día del Corpus de 1607 cayó el átomo, lo dice Fray Pedro Beltrán, que era testigo directo, según Milear. Además pone hasta que era el año de la Encarnación. O sea, que da con toda solemnidad la Pascua. Esto lo tendremos que resolver los historiadores. En la Caridad Guzmana es cronista de su tiempo. Fabrica versos en anales, encuadrados en su fecha y año, cuando en el canto cuarto consigna la hechura y labra de la imagen en Sevilla por el escultor Gregorio Hernández. El de Dios encarnado, 1607. Bien, vamos a oír ahora, en manos con la voz de Manuel Ramos, la alabanza que hace de San Lucas. Tiene el ancho mar de España sobre su arena un brinquiño de esmalte
y verdad extraño, limpio más que el blanco armiño, pues el pie le besa y le baña. Una ciudad es del moro, miedo y de España tesoro, tan bella que no dirán, sino que es la de San Juan, hecha de esmeraldas y de oro. Su principio y su cabeza fue el castillo de Solúcar, una antigua fortaleza. Llámese agora Sanlúcar, corrompióse el nombre a priesa. Tiene su sitio y lugar sobre la arena del mar, do el Betis entre bajíos, el gran padre de los ríos, viene sus deudas a pagar. Allí, acueste y anciano río, tuerce el cuerpo en la carrera, para cobrar fuerza y brío, y en medio de su salmuera le arroja su cristal frío. Y luego a pieza cortando el licor salado y blando, con los brazos y las canas, coronado de manzanas, 4 leguas va nadando, hasta que por más nobleza, vestido de grama y ovas, entra a ver el mar después, y allá, en sus grutas y alcobas, le abraza y el pie le besa. Cuando suban ustedes a lo alto del Hotel Guadalquivir y vean cómo tuerce el río y cómo forma la sal, cómo se forma la sal ahí en la desembocadura, ese choque de las aguas dulces con las aguas amargas y que se forme esa sal. Este hombre todo lo dice aquí. Yo sé que, a Manolo, si lo dejo comentar, estamos aquí recreándonos como los antiguos se recreaban con la palabra. Estamos ahora en el mundo de la imagen. Pero fíjense ustedes qué palabra más bonita. Bien, en el cuarto canto, ¿cuál fue el primer o segundo milagro? El primer milagro, aunque él dice que podría haber sido el segundo, es cuando Pedro Rivera Sarmiento está hospedado en la esquina de la calle del Cabildo, donde está allí el altarcito, y oye una pelea, se pelea, lo hiere y está en agonía. Bien, en esa agonía, él le canta ya un canto a la Virgen, cuando todavía él la tenía metida en la maleta, que dice Fray Pedro que los brazos venían en un papel y el cuerpo en otro. No sabemos el niño Jesús porque eso no lo aclara él, pero está claro que él lo conoció con el niño Jesús, por lo que he dicho antes. Bien, y entonces se abraza a esa Virgen y él se cura. Y entonces, en medio de esa agonía, él le dirige una plegaria a la Virgen de la Caridad. Y para que vean ustedes que Fray Pedro Beltrán debía haber sido nombrado el primer pregonero de la Virgen, nos va a decir ahora también Manuel Ramos lo que le dijo en esa agonía Pedro Rivera Sarmiento a la Virgen de la Caridad. Aquí a la Virgen llamó de Illescas y se alentó, y en medio de esta agonía de la imagen que tenía en el baúl se acordó. Y como su esposa ordena ponerle la advocación de la caridad serena, él con aquella intención la llevaba a Cartagena. Al punto mandó que abriesen el baúl y se la diesen, donde allí estaba encerrada, sin manos y destocada, aunque su desnudez viesen. En las manos la tomó como un brinquiño de flores, y cuando la conoció entre quejas y dolores, estas palabras le habló. Hermosísimo retrato del rostro amoroso y grato, que en aquella imagen santa Illescas goza con tanta majestad suya y ornato.
Princesa con desnudez, bella imagen peregrino, que has de serlo esta vez, como aquella niña divina que amé desde mi niñez, cuyo templo que es la quinta, maravilla que se pinta, visité, adoré y serví, y cuya medida aquí la traigo al cuello en una cinta. A vos, mi tragedia muda, represento y con vos trato mi remedio, alba desnuda, y a vos, como a su retrato, me querello y pido ayuda. Aquí, hermosa Virgen pura, pues miráis mi desventura, salud me habéis de infundir, o desde aquí tenéis que ir conmigo a la sepultura, porque no os pienso soltar hasta que salud me deis. Vos me tenéis de sanar, y si enterrarme queréis, conmigo os han de enterrar. Si vivo seréis testigo de mi encomienda y mi castigo, y si yo muero, señora, para ser mi intercesora, os he de llevar conmigo. En esta cama he pensado, siempre divina doncella, estar con vos abrazado. Mientras yo estuviera en ella, tenéis de estar a mi lado. Dios más caridad os dio que a Pablo cuando os crió, pues mirad lo que dice él: ¿quién de mi rebaño fiel enferma y no enfermo yo? Ya os tengo, divina aurora, en mi pobre cama y veis que estoy enfermo, señora, pues qué caridad tenéis, enfermad conmigo agora. Paréceme y es verdad que ya vuestra majestad da muestras de que me ama, pues me visita en la cama sabiendo mi enfermedad. Fuerza, poder y virtud tenéis y gracia infinita, y pues ya en el ataúd tal doctora me visita, cierta es mi vida y mi salud. Infaliblemente sé, Virgen, que salud tendré, y cuando mi sanidad, no por vuestra caridad, la merezco por mi fe. Si un hueso seco de un santo, o reliquia putativa, ropa, tierra, piedra o canto, juntos con una fe viva, pueden tanto y valen tanto. Hoy mi fe se junta con vos, que por ser Madre de Dios, más que ellos podéis sobrar. Sé que salud me ha de dar, porque yo soy yo y vos sois vos. Vean ustedes, en esa fiesta que se celebra en Sanlúcar para llevar la Virgen ya a su nuevo templo, en esa novena hay un concurso de poesía. Y lo hemos visto ahí. Esto se dice, había hasta un concurso, lo dice Fray Pedro, de poesía en latín y griego. Cállense ustedes. Latín y griego en el siglo XVII. O sea, se leían a Homero y así este hombre vierte los conceptos que da gusto. Bien, ya una vez hecho esa Virgen que él coge en su cama, que la saca del baúl y la pone en su pecho y le dice esa oración y lo cura, viene ahora que Pedro Rivera Sarmiento, agradecido, viene aquí al convento de Santo Domingo para que le pongan a la Virgen de la Caridad, y ya no se quiere llevar la Virgen a otro sitio. Él se hace ermitaño, se va al alto de las cuevas, se hace ermitaño y deja a la Virgen allí expuesta. Y entonces Fray Pedro imagina al duque de Medina Sidonia, que lo saca por la noche y lo lleva al Templo de la Fama. El Templo de la Fama están todos los tapices con toda la historia de la gente, de las noblezas, de los actos nobles de la humanidad. Porque él está en busca de un linaje que se tenga dinero para montar un templo a la Virgen de la Caridad. Y por fin llega el momento que se convence
Pedro Rivera Sarmiento que la persona adecuada es el 7º duque de Medina Sidonia, que es el que se va a encargar de todo esto. Bien, y siguiendo, entonces ya, para que se produzca esto, eso que había soñado en el Templo de la Fama, viene en el canto 7º, que en medio de una corrida de toros, porque la guardesa, que tenía que encender todos los días las velas, la lámpara de aceite, perdón, a la Virgen, se fue a los toros, al barrio alto. Se fue a los toros y se olvidó, debió de ser la corrida muy interesante, porque vino la noche y la Virgen estaba sin iluminar. Y entonces es cuando cae ese átomo encendido en la plaza del Cabildo, se incendia toda la plaza, y ahora nos lo va a contar Manuel Ramos, tal como nos lo cuenta Fray Pedro Guzmán, y tal, seguramente tal cual él lo predicó y lo oyeron los sanluqueños en el año 1612 o 1613. Iba el tiempo encadenando los días y horas ligeras, que va el cielo devanando en las 10 devadaneras que anda siempre volteando. Entre ellos llegó aquel día que con tan suma alegría celebra la Iglesia fiel, porque Dios se hizo en él pan con que a sus hijos cría. Aquel día celebrado, cuando Dios con mano franca a su ejército arriesgado le pagó con una blanca y dio sueldo adelantado. Cuando al hombre poco sabio, por quitarle el mal resabio de cuando ser Dios pensó, un tapaboca le dio con que deshizo su agravio. Cuando el hombre el hambre en que está, tanto su piedad provoca, que se compadece acá y se quita de la boca el bocado y se lo da. Y cuando para la guerra el sustento en pan encierra, mas hecho con tal primor que no tiene mal sabor contener mezcla de tierra. Pan de trigo rubio y blanco y manjar tan singular que al hombre nuestro Dios franco dio por blanco y por manjar solo da por manjar blanco. Tan blanco que lo es acá de la fe que diestra está, tanto en tirar que me admiro, pues siempre acierta este tiro y nunca en el blanco da. Dichoso aquel a quien dan tan soberana comida y el rico de este pan en la plaza de esta vida merece ser ganapán, pues va en él todo el caudal de nuestro Dios liberal, de manera que su amor ni dar puede otro mejor, ni otro tanto, ni otro tal. Cuando con una sola voz convirtió en pan delicado Dios la espiga de Booz que se escapó del bocado del amor de Doraoz. Cuando en pan volvió el maná y la torta con que da guerra a la monita rey, los láganos de la ley y el panal que enigma es ya, la gordura y el cordero, el convite de manteca y las carnes del caldero, el guisado de Rebeca y de Abraham el carnero, el sacrificio de Abel, la leche de Jael, la vaca rubia, el cabrón, las tórtolas, el bordón y de Jonatás la miel. Ese día su excelencia fiestas celebra en Sanlúcar con gran culto y reverencia a este dulce y blanco azúcar que es de Dios cuerpo y esencia. Y por triunfo más extraño lidió toros aquel año de 1607, dándose los guadaletes de su más bravo rebaño. Atajan pues en la plaza
las calles los oficiales, cada cual su sitio en plaza, y entre tablas y nogales, andamios, fábrica y traza. Traen los toros al encierro, sale el torpe álano y perro, tras los vaqueros trotando, y en fin los meten bufando en el coso a sangre y hierro. Ocúpense los tablados y ventanas brevemente, y vencen ya en los tejados y azoteas de las gentes los enjambres apiñados. Júntase la ciudad toda y cada cual se acomoda lo mejor que haya o puede. No hay quien en su casa quede, que esta fiesta es como un boda. Y así no vende ni guisa, porque la quiere ir a ver la buena de Juana Luisa, que el farol suele encender cuando el sol ya se lo avisa. Cierra pues su bodegón y toma la bendición de su imagen, y a un estrado se sube a ver sin cuidado toros, grita y confusión. Vuelan las horas inquietas, vienen los duques y luego, al grito de las trompetas, sale un toro echando fuego y reparando saetas. Corre, los tablados mira y jadeando respira, da en el pecho con la barba, bufa en la tierra escarba y hacia atrás se retira. Con la garrocha batalla que arrastrando tras sí ve, sacúdese por soltalla y procura con el pie, dando un córcovo a rojalla. Sale el toreador brincando, mueve los brazos silbando, uchéale con la capa, embístele y él se escapa, a un lado la vuelta dando. Ya el toro contra la gente que anda en la plaza se encara, y cuando embiste impaciente se levanta la algazara, silbos y grita imprudente. Uno huyendo trompica, el otro sobre él hocica, y el toro al desatinado que se encarama al estrado, con el cuerno ayuda y pica. Ve la capa en tierra echada y quédala pespuntando con una y otra cornada, y por la plaza arrastrando la trae del cuerno colgada. Ya los perros atrevidos de las orejas asidos le muerden y él desespera, y con la lengua de fuera los arrastra y da bramidos. Entran 4, 6 y 9 caballos diestros, y luego la plaza alegran en breve con sus narices de fuego y con sus bocas de nieve. Ya el toro acomete y sigue a un overo y le persigue. Él da una vuelta y se aleja, burlado, y así se aleja y la fiesta se prosigue. Hacen los toros parar y entran con hollar brioso los caballos a jugar, cuando los del sol hermoso se van arrojando al mar. Corren al uso español y forman un caracol, con tanto estruendo que oído salió la noche al ruido y se fue huyendo el sol. Esto es un documento importantísimo, es la descripción de una corrida de toros en 1607. Esto es un monumento, o sea, Sanlúcar con una fiesta, con clarines, la gente aglomerada, como ven ustedes, es un espectáculo. Esto para mí es la epopeya de Sanlúcar, porque claro, viene el tema de los milagros. El tema de los milagros permite conocer, por ejemplo, que Fray Pedro conoce los juguetes con que jugaban los niños, porque cuando tienen un accidente en el patio que están jugando los niños, están con sus juguetes. Los conocimientos de mercería, los que sean merceros de aquí, que hay muchas, hay cosas de mercería, de ferretería, de tintorería, de bisutería. Habla de sanluqueños jugando al frontón, con la pelota, con las paletas. Todos son accidentes. Habla, por ejemplo, del retrato físico del duque en la séptima ciudad. Dice
que la postrer miseria es dar con un hospital en Sanlúcar. Ir a un hospital era la postrer miseria. Nos quejamos ahora de los seguros de salud, también en esta época Fray Pedro se queja. Luego habla de las procesiones. Ustedes ven la procesión y estamos viendo la procesión del Corpus, la procesión de la Caridad, el orden de las cofradías, el orden de las personas, los tapices, cómo llena la ciudad. Que esto es otra idea muy bonita. Aquí se puede coger ideas para celebrar otra vez el Corpus como se celebraba en aquella época, o cuando salía la Virgen, entonces hacía un recorrido muy breve, llevada por 12 capellanes. Los capellanes que sostenían la Caridad eran 12 capellanes, llevaban el paso. Y toda Sanlúcar encadenada, y lo dice. Aquí habla, por ejemplo, del reloj de Sanlúcar, que repicaba 12 golpes de mazo y partía la noche por medio. Esto quiere decir que en Sanlúcar ya existía el reloj mecánico. Ya no se puede decir, bueno, cuando salga el sol, eso podía llegar 5 minutos tarde. Ya la gente tenía que llegar a la oficina al toque de la campana. La historia del reloj es muy curiosa. Y ya cuando llegan los segundos, me acuerdo que yo en el archivo de India, si llegaba después de 10, llegaba a 11, por un minuto ya tenía ya una falta. Que usted, antiguamente es otro concepto del tiempo. Y el reloj nos ha condenado a muchas cosas. Bien, fíjense ustedes, hasta los juegos de naipes. Mi hermano Joaquín investigó esto mucho, habló con gente que juega a la baraja aquí en Sanlúcar, y fíjense ustedes el lenguaje de Altabur barajas, brío, envido, mi resto. El mío primera, yo flus, y gano, y echando el resto la mano, despertar y hallarse frío. La monta de caballo con cascabeles, llevaban los niños con sus cascabelitos, iban a caballo. Esto lo he visto yo cuando la feria era la Pastora. Los carritos que llevábamos con los cascabelitos. Los llantitos y pucheros de los niños, lo cuentan con una felicidad. No saltan sátiras y críticas a gremios como escribanos, médicos, barberos y boticarios. Fíjense ustedes que llega a decir del escribano, mejor vivo lo pueden freír. Mala fama tenían los escribanos. Habla aquí de los hospitales, habla de los emplastos y parches que se ponían para curarse. Habla de las rebuscadoras de plantas medicinales por todo el campo. Habla de la mula que yo os he dicho del médico, y os he hablado de la calle Mulero. Pero fíjense ustedes, los milagros aquí no se aburren ustedes. Porque yo me aburro a veces cuando leo los milagros, porque empiezan y siempre lo mismo, ¿no? Pero fíjense ustedes, para probar el milagro de un niño ciego, al que le untan el aceite de la Virgen, y ya ven, la incrédula madre, que no se lo cree, tira un alfiler al suelo. En una sola quintilla, con 10 formas verbales, en Polisíteto, resuelve y da fuerza expresiva a esta escena tan casera y familiar. Dice, echa un alfiler al suelo. Ella lo pide y cae. Y el chiquillo, sin más, la busca y mira y halla, alza y da, se lo da a la madre y echa a correr. ¿Qué mejor prueba de que el niño se ha curado? Esta es la gracia que tiene Fray Pedro. Y con esto ya acabo. No tengo que dar la palabra al señor obispo, al que yo agradezco mucho su prólogo, porque este libro se tenía que publicar completo. En la historia de la tauromaquia meterán ese libro, se lo digo yo a ustedes. Porque no hay una descripción más bonita de una corrida que no se mata al toro, porque no se mata al toro, ¿verdad, Manolo? No se mata al toro. Esto es muy curioso. Este es un documento, el libro, por eso yo comprendo que los dos mecenas no pusieran límite a la impresión de este libro. Esto hay que decirlo. En Sanlúcar tenemos una asociación, ASEA, que de formas desde particulares tenemos una colección de 40 libros. La historia de los conventos, la historia de las iglesias, la historia del arte, la historia de la Segunda República. Y esto es muy importante, esto quiere decir que nuestra sociedad está viva, que el sanluqueñismo existe, pero el sanluqueñismo que no se abre a todo, porque yo creo que simpáticos somos porque aquí viene la gente con mucho gusto. Pero sí, que creamos el concepto de patria que nos hace amar nuestro patrimonio, nuestra ciudad, emocionarnos con nuestro ambiente. Por fin, os invito a todos a leer y declamar el libro entero, moviendo los labios. Será una devoción intensa
llena de poesía y devoción. Lo han visto ustedes a Manuel Ramón. Recomiendo el libro a amantes de la pesca en las costas sanluqueñas, a médicos, aficionados a la tauromaquia, a boticarios, a lectores, hasta en un tema como la historia del papel, que yo tengo varias intervenciones, hasta de las respas de papel habla, hasta la historia de la sal, que lo ha dicho Manolo. ¿Cómo es la sal que se hace aquí en Sanlúcar? Arroja, dice que cuando el mar se mete en el río, arroja su cristal frío. ¿Y usted qué cosa más bonita? O sea, este libro les invito a ustedes. Sobre todo, invito además a la gente joven a que haga una tesis doctoral, porque yo no puedo saber de todo. Yo bastante he hecho con copiar, que ustedes multiplican, ustedes son. Lo tengo aquí la cuenta hecha. Y con esto acabo. Son 4.200 quintillas, porque sumamos las páginas, 4.200 quintillas, que multiplicado las 4 quintillas son 20 versos, ¿no? Son 80.000 versos. Yo lo escribí a máquina, 4 o 5 cantares, y después no me sirvió para nada, en casa de mi hermano. Pero a mí me dicen, Manolo, tú haces una historia a veces lírica. A mí me ha enseñado Fray Pedro, porque me lleva todos estos años haciendo poquito a poco. Entonces, léanla, porque no se cree usted que el gongorismo, porque este es un fraile gongorista, la primera lectura resulta que no la capta, pero la segunda lectura, predicadores, pregoneros, publicistas, todos van a encontrar en este libro, en esta joya de Sanlúcar, van a encontrar. Y sin más, yo cedo la palabra al señor obispo. Queda. Lo del átomo va a contar. Llegóse el tiempo y la hora en que el farol encendía Luisa a Nuestra Señora. Ya la oscuridad fría se le atrevía a la aurora. Ya el tosco luto grosero de la noche el placentero rostro a la imagen tapaba. Ya en fin a oscuras quedaba aquel divino lucero. Cuando sin duda ninguna sintió el cielo que el avaro, serena y niebla importuna, se atreviese a su sol claro y el aire oscuro a su luna. Sintió que a su resplandor se atreviese el negro humor de la noche y que su luz cubriese el negro capuz, el silencio velador. Sintió mirar escondida entre la tiniebla tierna su antorcha clara y lúcida y la encendida linterna debajo de la medida. Sintió ver que su tesoro lo cubriese sin decoro el arca del aire oscuro, las conchas su nácar puro y las escorias su oro. Sintió que sus manos bellas la sombra se las besase, cubriendo sus 2 estrellas, y que en tinieblas quedase lo que el mundo sacó de ellas. Y viendo que no venía quien la lámpara encendía, él, con sublime arte, remediar por otra parte aquesta descortesía. Ábrese entonces la casa del Olimpo omnipotente y del fuego en que se abrasa baja una llama ardiente a Sanlúcar y a su plaza. Corre el cielo la pretina de su 11ª cortina y baja acá de la lumbre que ilumina aquella cumbre una centella divina. Rómpese el azul vestido de las esferas mayores y de aquel mar escondido y abismo de resplandores baja un átomo encendido, el cual con su luz bañando el rostro amoroso y blando de la santa imagen bella,
como luminosa estrella lo deja centelleando. Asombro, tradición, fuente y agradecimiento. Con estas 4 palabras que gloso a continuación, quiero concentrar mi intervención en esta tarde. Asombro fue la reacción primera, asombro de extrañeza, cuando José Juan me entregó un manuscrito cercano a las 500 páginas con un encargo: tiene que preparar un prólogo. No sabía yo a qué se refería, pero acepté porque me llegaba por otro lado que era una obra importante. Leí el título, en principio me resultaba extraño y ahí lo dejé hasta que encontré un tiempo y del asombro de extrañeza pasé al asombro de admiración. Creo que en esta tarde estamos participando todos del asombro al escuchar, pues además de forma magistral recitadas, estas quintillas que nos hablan ciertamente de una epopeya que da sentido al hoy de Sanlúcar, porque tiene unas raíces hondas y se puede situar en la historia como se han situado las grandes ciudades que han ayudado a configurar no solo la historia local, sino también la de la humanidad. Tradición. En el lenguaje eclesial y fuera de la Iglesia, quizás esta es una de las palabras más castigadas, que ha ido adquiriendo con el tiempo un sentido peyorativo. Hablar de tradición parece evocar aquello que está anquilosado, inmóvil. Sin embargo, desde el testimonio cristiano sabemos la fuerza de esta palabra. Basta recordar San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11 y capítulo 15. Yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido. En español se pierde el juego de palabras que San Pablo está empleando, jugando con la palabra paradosis, en griego tradición, el sustantivo, y el verbo paradidomi, entregar. Al igual que en español tenemos sinónimos para expresar la acción de donar, entregar, consignar, etc., también en el griego con el verbo dar, didomi, se pueden componer sinónimos que expresan matices distintos. San Pablo, cuando emplea el verbo transmitir, paradidomi, lo hace recuperando el sentido de entonces. La tradición es aquello que por ser de gran importancia solo se confía de mano en mano. Y este es el verbo que el apóstol emplea para referirse a la Eucaristía. San Pablo no ha inventado la Eucaristía, sino que se sabe formando parte de una cadena de transmisión. Y para referirse al núcleo de la predicación cristiana, lo que llamamos el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado. La tradición es el surco vivo que nos permite recibir la riqueza que tiene su origen en Cristo. Un acto de tradición es aquel que nos permite conectar con los orígenes. Recuperar esta obra es sin duda un servicio a la tradición, porque permite no solo dar razón de la historia concreta de Sanlúcar, sino también de un hecho devocional que ha configurado, a partir de los inicios del siglo XVII, la fe de las gentes de este pueblo. Aquí tenemos el testimonio directo de uno que ha conocido a aquellos que han sido los beneficiarios de los milagros, al invocar a la Virgen María en su advocación de la caridad. Tenemos la descripción maravillosa de su época, hasta los detalles que se han destacado. Tercera palabra,
muy bien lo ha explicado don Manuel, esta es una obra de referencia. En el campo académico, cuando se utiliza la expresión acudir a las fuentes, consultar las fuentes, se quiere indicar aquellas obras sin las cuales no se puede avanzar en el estudio, en la investigación, no se puede progresar en el conocimiento. El trabajo de don Manuel ha sido recuperar una obra fuente que será de referencia no solo, ciertamente, para los que quieran conocer los fundamentos de la devoción a la Virgen de la Caridad, sino a la historia de Sanlúcar, por la multitud de detalles concretos que ofrece. De ahí que la última palabra solo pueda ser agradecimiento. Yo del asombro extrañado pasé al asombro agradecido que expreso ahora a don Manuel y a quienes han hecho posible la publicación de esta obra. No solo me siento honrado por haber tenido la oportunidad de escribir pues una página que no se compadece con la grandeza de lo que viene a continuación, sino que pienso que cualquier lector de esta obra se sentirá agradecido a don Manuel por haber recuperado un tesoro que permanecía escondido y como buen buceador ha sabido entrar en el mar de los archivos y leer en el lenguaje de hoy, cosa que está accesible a muy pocos, una caligrafía y una escritura que hoy nos resulta extraña. Por eso agradecimiento sincero a don Manuel por este servicio a la tradición, al conocimiento de Sanlúcar, al conocimiento de la devoción en torno a la Virgen de la Caridad. Agradecimiento sincero a los patrocinadores sin los cuales esta obra no habría salido adelante. Agradecimiento pues a cuantos, estoy seguro, a partir de ahora van a dar a conocer este tesoro que engrandece a las gentes de Sanlúcar y a quienes tenemos la dicha de venir por aquí con frecuencia. Muchas gracias, don Manuel. Excelentísimo y reverendísimo señor don José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis de Asidonia Jerez. Estimado don José, es un honor poder contar con su presencia una vez más en Sanlúcar y una vez más para hablar de cosas de la Virgen. Agradecerle en nombre de toda la hermandad y de los aquí presentes que nos acompañe y que participe en la presentación del libro de la Virgen de la Caridad. Querido don Antonio Jesús, párroco de esta de Santo Domingo, y querido don Francisco, párroco de la O, rector de la Basílica y director espiritual nuestro, gracias a los dos por acogernos y acompañarnos en el día de hoy. Señor delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento y demás miembros de la Corporación Municipal, don José y don Manuel Romero Tallafigo, Fundación Barrero, miembros de ASEA, querida comunidad parroquial de Santo Domingo, hermanos y devotos todos de la Santísima Virgen, muy buenas noches. En la homilía del pasado sábado, en la sabatina de la Hermandad, don Juan nos hablaba de que a día de hoy los hombres vivimos en un tiempo exprés, en el que todo se hace corriendo, todo son prisas y todo es para allá. Sin embargo, nos decía, los tiempos de Dios y los tiempos de la Iglesia son otros y nada tiene que ver con estos. Esta reflexión viene como anillo al dedo para este momento, pues en muchas de las conversaciones que he podido mantener con Manolo y con Popo en estos últimos meses, más de una vez me manifestaban que la inquietud y el anhelo de editar esta obra nacía hace más de 30 años, como ha comentado antes don Manuel, en la época del recordado don Ignacio Pérez como hermano mayor de nuestra hermandad. Y además, cuando parecía que todo estaba listo, ya allá por el mes de junio, en las fiestas del Corpus, y después de todo este tiempo, parece que la Providencia ha querido que la presentación en Santo Domingo no pudiera ser en otra fecha, sino que en este mes de octubre, en el mes de la Virgen del Rosario, la capitana de este galeón, que es la parroquia de Santo Domingo, y que nos regala la preciosa estampa que podemos contemplar. Como se ha podido comprobar, creo que la espera ha merecido con creces la pena. Resultado de una ardua tarea de estudio y de investigación, el esfuerzo, la constancia, la ilusión
el saber y esperar y persistir han vencido al desaliento y al desencanto de la inmediatez. Y ponéis en nuestras manos una magnífica obra de incalculable valor religioso y un magnífico manual y referente de estudio y de inspiración de la cultura, de la sociología, de la antropología, de la historia y de la literatura de la Sanlúcar de 1600, en la que Fray Pedro Beltrán, dominico en este convento, a través de sus 14 cantos y más de 80.000 versos, ¿no?, octosílabos, va describiendo esa Sanlúcar de aquellos primeros años del siglo XVII, como coetáneo a la llegada de la Virgen con Pedro Rivera Sarmiento, coetáneo de los primeros milagros calificados por el cardenal arzobispo de Sevilla, don Fernando Niño de Guevara, coetáneo de la construcción y consagración del santuario, hoy basílica, a Nuestra Señora de la Caridad por el 7º duque, don Alonso Pérez de Guzmán, o el nombramiento de la Virgen como patrona de Sanlúcar y de todos los estados de la Casa Ducal. Con un exquisito cuidado de todos y cada uno de los detalles, tanto en la calidad de la maquetación como en la edición e impresión de la obra, La Caridad Guzmana de Fray Pedro Beltrán nos da a conocer el origen y el fundamento de la devoción y la fe de nuestro pueblo a su patrona, la Virgen de la Caridad, continuada a través de estos 4 siglos de historia y reconocida y perpetuada hasta nuestros días con los hitos más recientes de nuestra corporación, como la coronación canónica concedida por bula de su santidad Pablo VI en el año 65, o la elevación del santuario a la dignidad de Basílica Menor por su santidad San Juan Pablo II en el año 1997, y que tú, Popo, pudiste vivir en primera persona como hermano mayor. Gracias por el regalo que una vez más le hacéis a Sanlúcar y el regalo que le hacéis a la Virgen y a vuestra hermandad. Gracias por vuestro empeño y dedicación a la mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre. Reiterar en nombre de la Hermandad nuestro agradecimiento a SEA, a la Fundación Barrero, a la familia Romero Millán, a Transfrutalla y al resto de colaboradores que de una u otra forma han hecho posible que vea la luz esta magnífica obra. Y agradecer, por supuesto, la acogida de la comunidad parroquial de Santo Domingo en el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues con las palabras de don Esteban, hermano mayor de la hermandad de nuestra patrona, concluimos este acto. Bueno, esta ha sido como una gestación de 9 meses, don Manuel, con su parto doloroso, pero ya el niño está en el mundo. Que esta obra magnífica, magna obra, yo digo, nos ayude a amar más y mejor a nuestra tierra, que sirva para alentar con orgullo eso que ha calificado don Manuel como el sanluquismo, que nos ayude a estar orgullosos de la historia, del lugar que ocupamos en la historia, y sobre todo que nos ayude a amar más y mejor a nuestra buena madre, que es la Virgen María, a la que imploramos en esta tierra, en esta noble ciudad, con la advocación de la caridad. Sin más, que tengáis buenas noches.